Muy buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro ciclo de conversaciones de Vamos a Sumar, junto al Territorio Digital y al Litoral de Corrientes, haciendo estos encuentros, estas conversaciones con personas que forman parte de la red de Vamos a Sumar que se fue construyendo en estos años. Recuerdo que Vamos a Sumar, les recuerdo a ustedes que Vamos a Sumar es una iniciativa que empezó hace 5 años, fundada por Techo y por Familia Bercomat, que hoy tiene el apoyo de la ONU Argentina por su impulso y difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que hoy estamos retomando nuestro vínculo con cada uno de los oradores y oradoras que pasaron por nuestros eventos, por un lado para ver cómo están, para ver cómo se sienten en esta época compleja. Vale situar nuestra conversación en la primera semana de julio del año 2020. Esto va a quedar grabado y es importante que quede situada porque probablemente dentro de 2 semanas o un mes tengamos esta misma conversación y sea diferente, así que por eso la situamos temporalmente. Y hoy tenemos el honor de presentar a nuestro querido Horacio Lucero. Horacio es doctor en bioquímica, trabaja en un laboratorio de genética, hace investigaciones en genética hace muchos años, y en esta época compleja de crisis tuvo que hacer un gran recalculando en su laboratorio porque está en Chaco, en Resistencia, haciendo los test, analizando los test, los hisopados, los test de PCR, que ahora él nos va a explicar mejor. Pero bueno, ante todo quería darte la bienvenida, Horacio, y gracias por dedicar este rato. Vamos a Sumar una vez más. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Pablo? La verdad que es un gusto volver a escucharte y a encontrarme con vos. Y es tal cual lo que vos estás diciendo. Tuvimos que hacer un cambio de dirección y un manejo integral diferente del laboratorio por el hecho de que el Ministerio de Salud Pública se vio de golpe con este problema y empezaron a requerir cada vez mayor cantidad de test de PCR, que son los que detectan el virus COVID, y en su momento obviamente primero no tenían laboratorio que pudiera hacer esto, porque obviamente nunca se había hecho, y esto requiere de una altísima preparación técnica para poder llevar a cabo el estudio, y de esta manera se abrió un primer laboratorio en salud pública, pero que rápidamente quedó totalmente desbordado por la cantidad de casos que había, y nos pidieron al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional, que es el que yo dirijo, si nosotros podíamos hacernos cargo del segundo laboratorio para hacer el diagnóstico. Y de esta manera comenzamos a trabajar y empezamos con 20 muestras diarias y ahora ya estamos procesando 150 muestras diarias, lo que nos requiere un esfuerzo no solo económico importante, sino también humano, porque estamos cerca de 10 a 12 horas corridas en el laboratorio, que como decía antes, yo creo que es el lugar donde tenemos que estar ahora todos los que tenemos algún tipo de preparación y tenemos algún compromiso ético con la sociedad, que yo creo que para eso hemos estudiado. Y siempre estuvimos en las situaciones difíciles poniéndole el pecho a las situaciones, así que yo creo que es el lugar donde uno tiene que estar en este momento parado, que es donde nos necesita la sociedad, y hemos formado un equipo de 15 personas aproximadamente que estamos trabajando muy bien, muy armónicamente, y bueno, estamos en el medio de la tormenta. No estamos siquiera viendo el final o estamos viendo que la cosa vaya a calmarse, sino que recién estamos comenzando con esta tormenta, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo tus palabras y podemos charlar un momento acerca de algunos detalles de esto, ¿no? Dale. Bueno, entremos por ahí. Yo tenía ganas de retomar algunas cosas de tu charla, de tu charla de Vamos a Sumar del 2017, si no me equivoco, en Corrientes. Una charla que recomiendo a todo el mundo ver, que tiene más que ver con el sistema agroindustrial y sus consecuencias en términos de salud, pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Siguiendo esto que empezaste a contar recién, Horacio, del laboratorio y el equipo que estás liderando y demás,
¿Cómo están? ¿Cómo la ven? ¿Cómo sigue esto? En realidad nosotros vemos de que esto está en una fase en la cual puede aumentar bastante más la cantidad de pacientes infectados que vayamos a tener. Y el Chaco particularmente es una zona muy vulnerable en cuanto a muchas patologías por el hecho de justamente la territorialidad que tiene y la distribución que tiene de algunas etnias, por ejemplo la etnia aborigen, y eso se vio por ejemplo en el barrio Toba, que fue el barrio más afectado, que fue un clúster muy importante, fue el tercer clúster que tuvimos, o mejor dicho, nosotros llamamos clúster a un grupo de personas donde hay una circulación importante del virus, ¿no? Entonces, eso se vio, por ejemplo, de que acá se combinan un montón de cuestiones, la alta vulnerabilidad de algunas poblaciones, como también se ha visto en algunos lugares de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esas villas con alta vulnerabilidad, donde hay un índice de contagio muy importante, porque hay cuestiones en las cuales uno tiene recomendaciones para hacer, pero son muy difíciles de llevar a cabo cuando vos tenés que hacer una dieta, tenés que estar bien alimentado, tenés que tener un sistema inmunológico acorde, tenés que tener distanciamiento social y todas esas cosas es fácil decirlo en teoría, pero en algunos lugares que uno conoce, el distanciamiento social es imposible poder hacerlo porque están todos conviviendo en un solo rancho, Ujú, eh, y entonces conviven con otras patologías también, patologías parasitarias, con sistemas inmunes muy deprimidos, y todo ujú, eso hace un caldo de cultivo que es muy, muy difícil de controlar. ujú, Eh, entonces, nosotros vemos de que estamos, si voy de nuevo a tu pregunta, de cómo estamos en este momento estamos, yo creo que estamos en el ojo de la tormenta. ujú, Estamos poniendo lo mejor de nosotros como profesionales, estamos dando una gran mano al sistema sanitario, pero hay cuestiones y hay recomendaciones y hay conductas que hay que ir cambiando todas las semanas porque la dinámica de la enfermedad sí lo requiere, que se vayan ujú, reevaluando las cosas que se hicieron antes y ver cuáles son las cosas mejor para hacer esta semana o los próximos 10 días para administrar también los insumos que hay en el laboratorio, porque esta técnica de PCR son aproximadamente $15 por persona cuando se ujú, estudia uno de estos pacientes. Con lo cual, nosotros estamos hablando de una técnica costosa que ujú, también requiere mucho insumo del Estado y nosotros en la parte técnica tenemos que ver un montón de cuestiones que también estamos lidiando todos los días porque la técnica de PCR hay que hacerla con una calidad de insumo en particular y que no siempre la tenemos, porque hay tanta demanda global, mundial, de los insumos de PCR, que a veces que nosotros pedimos para hacer esta técnica con algunos insumos en particular, que son los que mejor performance tienen, y no se consiguen, porque los proveedores te dicen, nos están pidiendo de todos lados, y esto nosotros lo traemos de Estados Unidos, pero ahora vamos a empezar a trabajar con un kit que es de fabricación nacional. Entonces, en el ujú. medio tenemos que empezar a probar otros kits, y eso es difícil porque uno no tiene siempre las mismas condiciones de trabajo para empezar. Claro, claro. Eh, y bueno, pero nadie puede programar una pandemia ni puede programar para dónde van a ir las cosas. Entonces cada vez vemos olas diferentes que nos están pegando por todos lados y hay que volver a reacomodarse. Y eso es un desafío enorme. Eh, yo tengo la esperanza de que nosotros vamos a poder controlar esto, no a largo plazo, no tan a largo plazo, pero por el hecho de que va a haber cada vez más infectados y estamos en ese periodo que cada vez más Ujú, infectados y va a haber lamentablemente gente que va a fallecer. Y nosotros hemos tenido acá, ya estamos arriba de los 100 decesos en la provincia, ujú,
Y generalmente esto ataca a personas adultos mayores y no tan mayores que tienen algunas comorbilidades con algunas patologías que están agregadas, ¿no? Pero Ujú. esto va a terminar pasando, va a ser así, y tampoco sabemos si cuando alcancemos el pico de infectados y después comenzamos a ver que empiezan a descender o hay una meseta, tampoco nadie nos garantiza que no haya un rebrote como estaba viendo en Claro, algunas ciudades de Europa. claro. Eh, o sea, eh, sumados a todo esto, a la angustia social que todos tienen, todos tenemos, en el medio también tenemos nuestros hijos encerrados hace todo este tiempo. Yo llego al laboratorio después de estar 12 horas trabajando y mi señora está ella trabaja conmigo también en el laboratorio, pero Ujú. tratamos de turnarnos y estar haciendo las tareas, bueno, todas las partes domésticas que también es una carga importante psicológica dentro de la familia, que, que la verdad que es muy difícil poder reacomodarse a toda esta situación nueva. Ujú. Nos presenta unos desafíos enormes, pero qué sé yo, bueno, vos me conocés y siempre hemos estado al pie del cañón. Yo creo que hay que seguir ahí mientras el cuerpo dé Ujú. y bueno, esperemos de que acá lo más importante es la solidaridad. Se ve muchísimo la solidaridad de la gente y hay que pensar en forma colectiva. Acá no se va a Ujú. salvar nadie solo. Y bueno, estamos Sabes, tratando de sumar eso. recién cuando te escuchaba, me hiciste pensar en una brecha, quizás es un sesgo mío en la manera en que miro las noticias o la comunicación, ¿no? Pero siento que la comunicación está muy basada en todo lo que hay que hacer en términos de higiene, limpieza, distanciamiento social y demás, es que me parece que está perfecto, pero no encuentro una buena comunicación en términos de salud y refuerzo del sistema inmune, que en esto vos tenés mucha experiencia y te quería preguntar un poco cómo ves esto, porque una de las cosas que vos decías es, si preparamos a nuestra población reforzando el sistema inmune, va a estar mucho menos permeable a que se pegue el bicho. Entonces, pero no siento que haya un buen trabajo en ese sentido. Quizás lo hay y yo no lo estoy viendo. Por eso quisiera ver tu análisis al respecto. Sí, el análisis que yo hago es, para poder tener un buen sistema inmune, lo primero que hay que tener es una buena alimentación. Y eso es lo que sabemos que hace mucho es una deuda en la Argentina. El sistema alimentario bueno, ustedes también la tuvieron a Soledad Barruti como disertante. eh, Ella también pone el foco hace mucho de que nosotros estamos comiendo cosas que son totalmente innecesarias, nos están este, de alguna manera dando un mensaje de que tenemos que alimentarnos de cierta manera y sabemos de que los que tienen tiempo de leer y tener alguna información científica estamos viendo de que justamente la buena alimentación no pasa por ahí, no pasa por lo que estamos yendo a comprarla a una góndola del supermercado, está pasando por otro lado y ahí sí empieza a tocar tangencialmente la primera charla que yo había dado, ¿no es cierto? Que es cómo nosotros salimos de esto transformando el sistema agroalimentario y fortaleciendo, digamos, aquellos pequeños productores que son los que están proveyendo el 60-70% de lo que estamos consumiendo en el país, con alimentos sanos, con alimentos no contaminados con químicos y que garanticen una soberanía alimentaria para lo que nosotros necesitamos como país. Y eso es sumamente importante porque el sistema tiene que ser más justo, tenemos que ver cómo salimos de esto, porque si nosotros volvemos a la pseudo normalidad que teníamos de nuevo con una sociedad hiperconsumista que, que no pueda desacoplar esa idea de decir el éxito pasa por el consumo infinito en un planeta donde los recursos son finitos, y que el éxito social justamente está acoplado a eso, a ver qué cantidad de consumo tiene esa persona porque es exitosa en lo que hace y esa eh, obsolescencia, digamos, de los materiales
que nos venden a nosotros, que es programado, que vos lo que comprás al tiempo ya lo tenés que cambiar, porque es alentar a ese consumo indiscriminado y a esa sociedad de consumo tan perversa, hace justamente que vos pierdas el foco de este tipo de cosas. O sea, ¿dónde tenés que poner el foco sobre todo, primero como gobierno, como responsable de dirigir las políticas de un país, de una provincia? Nosotros tendríamos que tratar ahora está bien, nosotros no estamos barajando, nos están barajando las cartas otras circunstancias, pero hay que volver a repartir esas cartas después de esto y volver a ver dónde comenzamos después de esto, de este nuevo caos. Esto nos ha llevado a una situación absolutamente desconocida que nosotros no podemos volver al punto al que estábamos antes. Es imposible volver a ese punto. Si nosotros volvemos a ese punto, vamos a seguir depredando el medio ambiente y vamos a seguir de alguna manera apropiándonos de la naturaleza y haciendo un contacto estrecho entre que son justamente las enfermedades que son transmitidas por los animales, porque avanzó tanto la frontera agropecuaria que en muchos casos esas poblaciones vulnerables están cerca de nuevo de algunos ecosistemas que nunca han estado en contacto antes. Entonces empiezan a pasarse algunas enfermedades de algunas especies silvestres a especies domésticas, o se empiezan a apropiar de algunas cosas de la naturaleza que eso obviamente no tiene que hacerse en forma como naturalizable, digamos, de que uno puede apropiarse de los bienes de la naturaleza y vivir como si el ser humano sea el centro de todo. Esa teoría antropocéntrica es sumamente perversa, porque nosotros somos parte de la naturaleza, estamos dentro de ese ecosistema, no es que podemos dominar todo. Y eso justamente es lo que nos llevó a esto. Esto es una patología más que, si bien no fue creada, si se quiere, por el modo de vida del ser humano. Hay cuestiones que no tendrían que haber pasado nunca, y sin embargo nosotros estamos tan naturalizados con algunas prácticas que bueno, el tema es que nosotros tenemos que volver a un punto de partida que no tiene que ser en el que estábamos antes de esta pandemia. Eso lo vamos a tener que analizar como sociedad en cada uno de los lugares donde nos está ocurriendo esto, obviamente en todo el planeta, pero cada territorio tiene su propia particularidad y su manera de manejar las cuestiones. Y acá tiene muchísimo que ver la clase política, lamentablemente, de nuevo, ¿no? Acá hay muchas decisiones que son políticas, pero que deben ser tomadas por gente que tenga preparación técnica. Y nosotros vemos de que en muchos casos están decidiendo por nosotros personas que no tienen esa claridad en definir algunas cuestiones técnicas porque no tienen la preparación técnica. Entonces para ellos es lo mismo blanco o negro, sin tener una preparación previa técnica anterior. Y blanco o negro no es lo mismo. Y todo lo que nos va a ocurrir en consecuencia de esa decisión es una cosa sumamente importante para lo que nos va a pasar después. Por lo Me tanto, bueno, parece... y yo vuelvo termina. al último punto si se quiere, también de mi charla cuando la dimos, que es qué importancia tiene la ciencia en todo esto. Porque si hay alguien o algunos gobiernos, como ha pasado en Argentina, en los cuales la ciencia es un valor, digamos, que está totalmente deprimido y que está en una escala de valores muy por debajo de otras cosas que no son tan importantes en un país, porque se cree que el investigador científico está haciendo o está jugando con tubos dentro de cuatro paredes. Acá es donde realmente se ve cuál es la importancia de tener un sistema científico férreo y que sea robusto, porque lo primero que fueron a buscar ahora fueron científicos. Y obviamente tuvimos que empezar a trabajar con los recursos, los magros recursos que teníamos.
Y en este momento están poniendo plata a granel en un sistema que ha estado deprimido durante mucho tiempo. Y eso también es un problema, porque nosotros hay algunas cuestiones de que no hemos superado, por ejemplo, la renovación de aparatología. Entonces, en este momento, cuando a nosotros nos pidieron rápidamente que nos pongamos a trabajar en esto, el aparato que necesitamos no lo teníamos y lo veníamos pidiendo hace por lo menos 5 años. Claro. Todas estas cuestiones, ¿viste? Todas tienen que ver. Y bueno, yo creo que es el momento de empezar a replanteárselas después de esto, ¿no? Me parece súper interesante. Yo te hice una pregunta que empezó por cómo reforzar el sistema inmune y es Sí, una pregunta que fue llevando a pasar casi a cuestionar el modelo por completo, ¿no? sí, Y no es casual porque entiendo y me encanta escucharte en esta mirada más sistémica del conflicto. Acá, cada vez que escucho que se aborda esta temática de distintos lugares, siempre o casi siempre la cuestión cae en algo del modelo agroindustrial por diferentes razones. Y acá parecería, y vos corregime, donde vos tenés un modelo agroindustrial que genera monocultivos, que esos monocultivos generan que existan estos saltos zoonóticos de virus a humanos, que a partir de esa situación empieza la situación de pandemia. En paralelo, vos tenés un sistema agroindustrial que sigue funcionando como maquinita, que sigue talando bosques como quizás nunca antes por faltas de control, para seguir generando espacios para generar comida para animales que nos vamos a comer los humanos después, y al mismo tiempo eso quita biodiversidad, entonces generamos más crisis climática y ecológica, y todo porque queremos seguir comiendo fast food y que se enriquezcan algunos pocos agroexportadores. Siendo Argentina probablemente el tercer país que en territorio consume más, produce más granos para que coman los animales que después nos vamos a comer, exacto. ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, es como que parece obvio a esta altura sí, del partido, ¿no? sí, Que es algo que vos venís diciendo hace muchos años, además de entender la consecuencia en la salud del uso de agroquímicos y agrotóxicos, que eso lo venís compartiendo hace exacto. años. Pero bueno, digamos, entiendo que ahora estás en el ojo de la tormenta, pero cuando uno se separa un poquito del ojo de la tormenta, ves esta foto Eso y... esa es la clave. Lo que vos estás contando es como que vos te tomaste una nave espacial y te separaste de la Tierra un poco, empezaste a ver desde arriba la problemática en su totalidad y empezás a ver cómo gira la rueda, hacia dónde van esos capitales, para qué se utiliza la tierra que hay en Argentina, eh, qué se produce en esa tierra y finalmente dónde van a parar esos granos y para quiénes. Y no solo eso, sino también quiénes son los que más facturan con eso, eh, y qué pasa con la alimentación que nosotros necesitamos, que es justamente, vamos de vuelta a eso que vos me preguntaste, ¿de dónde sacamos nosotros la alimentación que necesitamos para reforzar nuestro sistema inmune para que no nos ataquen los virus, que son súper inteligentes? Los virus son lo más inteligente que hay porque van mutando y porque aparecen escenarios, por ejemplo, este tipo de escenarios que a ellos les viene perfecto para poder saltar de especies. Y una vez que saltaron de especies se vuelven incontrolables porque vos no tenés anticuerpos para esas patologías. Por lo tanto, los primeros humanos que tengan esta patología seguramente van a terminar muertos. Y si vos caíste justo en este año, en este mes y en esta zona, vas a atravesar esa pandemia y va a depender no solo de lo que vos leías y pensabas que estabas haciendo bien en tu casa, te estabas alimentando bien, estabas haciendo ejercicio, sino que hay un montón de cuestiones que deciden por vos, hay un montón de gente que decide por vos qué vas a comer, cómo lo vas a comer, en qué momento lo vas a comer. eh, y no solo la alimentación, sino también lo que hablábamos recién. Hay algunas patologías, por ejemplo, que están transmitidas por mosquitos, por ejemplo, como los arbovirus, o el dengue, o el chikungunya. Todas esas patologías que se han transmitido por vectores, esos vectores viven en zonas que son
zonas boscosas o zonas de monte, por ejemplo, y a medida que se va aumentando, que se va desplazando la frontera agropecuaria, justamente para tener mayor superficie para poder sembrar monocultivo, porque digamos, los granos que se siembran como monocultivo son los que después tienen mayor acciones en la bolsa. O sea, nosotros estamos hablando de que como que están sembrando dinero, no se está produciendo un alimento, se está produciendo un bien de capital, es eso, ¿no? Entonces, para aumentar esa zona de monocultivo, justamente se va desplazando esa frontera agropecuaria cada vez más cerca de las ciudades. Y cada vez más cerca de las ciudades quiere decir de que vos también estás desplazando el ecosistema en el cual vivían esos vectores. Estoy hablando de ratas, estoy hablando de mosquitos, de vinchucas, de un montón de vectores que llevan dentro o parásitos o virus. O algún otro agente infeccioso. Vos le vas corriendo al lugar de donde ellos tenían como hábitat. Entonces algunas enfermedades se van urbanizando. Y entonces aparece, por ejemplo, Chagas en San Juan, en un barrio residencial, donde no saben qué hacer, porque lo están transmitiendo las palomas en un barrio residencial, en el cual vos decís, bueno, ¿cómo llegó el Chagas acá si era una enfermedad del monte impenetrable del Chaco? O sea, nosotros estamos haciendo, de nuevo, con las actividades antrópicas hacen de que el hombre con su afán de progreso, entre comillas, va modificando una serie de sistemas que tienen tremendas consecuencias a nivel de salud y de medio ambiente. Y eso se está viendo ahora, y que yo decía, esos vectores de enfermedades infecciosas van urbanizando algunas patologías, ¿no es cierto? Y con esto del virus también es algo parecido. La actividad del hombre hace de que empiecen a modificar los ecosistemas a su beneficio y que estos vectores que transmiten enfermedades se vayan desplazando a las zonas urbanas. Todo tiene que ver con las actividades que realiza el hombre en beneficio propio, digamos. Y en general son políticas que son absolutamente pensadas en beneficio justamente de nuestra especie solamente, pero que modifica demasiadas cosas. Y cuando se producen este tipo de cuestiones, de apropiaciones de algunos valores medioambientales, lo que van pasando son este tipo de consecuencias que después se vuelven incontrolables. Entonces uno mira para atrás y dice, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos por un montón de cuestiones. Yo creo que hay un documento muy interesante que estableció un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, donde ellos hablan justamente de cuáles serían las cuestiones que habría que poner foco cuando nosotros pasemos esto, y los que quedemos, ¿no? Los que vamos a quedar tendríamos que poder tener algunos principios y acciones para esta post-pandemia, digamos, ¿no? Y una de las cosas que dicen es garantizar el fortalecimiento y la aplicación efectiva de las normas ambientales vigentes, por ejemplo, que eso es lo que hablábamos antes. Hay un montón de cuestiones medioambientales que funcionarían bastante mejor respetando las normas que ya existen. Como en mi provincia existe una ley de biocidas que regula de qué manera y cuánto y qué productos químicos se les van a poner a los cultivos para que después no llegue a tu mesa un producto contaminado. Bueno, en este momento estamos con los organismos de control que obviamente están desbordados haciendo otro tipo de acciones ahora en este momento y nosotros tendríamos que volver a ver cómo reforzamos o fortalecemos esa aplicación efectiva de esas normas de medio ambiente. Otra cosa es, por ejemplo, adoptar el enfoque de una sola salud. O sea, la salud no es solamente la del ser humano, sino también que compromete a las otras especies y también la salud del medio ambiente. Si nosotros pensamos que la salud es solamente un bien que le toca al hombre, estamos totalmente perdidos, porque nosotros tenemos una interacción muy importante con el medio ambiente y con las otras especies. Hay cerca de las 1500
enfermedades infecciosas que existen, hay cerca del 70% que se transmiten de los animales al hombre y viceversa. O sea que esas son las zoonosis que nosotros tenemos que de alguna manera saber cómo se mejoran o cómo se controlan algunas condiciones para que estas cosas no ocurran, porque estas cosas son, algunas cosas son previsibles, uno las puede prever, y de hecho hay un documento del 2016 del Programa Naciones Unidas que ya había dicho que las enfermedades provenientes de la zoonosis podían causar pandemias con pérdidas económicas que podían llegar a varios trillones de dólares. Esto fue en el 2016, y un documento del Programa de Naciones Unidas donde identificó que el coronavirus asociado al síndrome respiratorio podría fácilmente causar pandemia global. Estamos hablando de hace 4 años. Entonces, digamos, son tormentas anunciadas, donde uno ve el pronóstico y va directo a pegarse contra la pared, y va arriba de 200 kilómetros por hora, y sabe de que hay algunas cuestiones inhibitorias que tendría que ir tomando, y sin embargo vamos y nos pegamos de frente. Por eso, sí. Parece que no aprendemos nada, ¿no? Es muy Lo que pasa es impresionante. que, sí, parece que no aprendemos, pero en realidad, cuando vos te pones a investigar un poco quién maneja los hilos del consumo global y todo, vos te das cuenta que por ahí, si esas personas que están metidas en la producción de alimentos también producen vacunas, vos decís, epa, ¿cómo, cuál sería la conexión entre una cosa y otra, por ejemplo? Vos empezás a leer cuáles son los grandes capitales, por ejemplo, que están promoviendo algunas acciones, sobre todo digamos, de ver cómo se desembarcan algunos productos en algunos países, o cómo se modifican los hábitos alimentarios en países que no tenían ese hábito occidental de alimentación. Se empieza a armar como un caldo de cultivo en el cual vos decís, va a haber mucha gente que va a sufrir los efectos de lo que está pasando, y hay muy pocas personas que van a salir totalmente beneficiadas durante generaciones enteras. Y esos pueden ser los que están queriendo introducir su vacuna ahora. O sea, los mismos que te presentan el problema, o que causan el problema, son los que después te venden la solución. Y eso fue, en realidad, en la historia de la humanidad ha pasado siempre eso. Lo que pasa es que hay que ver esos, digamos, movimientos de resistencia, mezclado de gente férrea que tenemos en algunos territorios, que están dando luchas interminables. En los territorios, por ejemplo, donde están defendiendo la calidad del agua en Argentina, donde se están oponiendo a la minería a cielo abierto, donde se están oponiendo, por ejemplo, a la utilización de agroquímicos en forma masiva en algunas zonas de monocultivo. Hay gente que está dando batallas inmensas. Y en esto también hay intelectuales que los están apoyando, muy pocos, por cierto, pero Andrés Carrasco, por ejemplo, que fue un científico muy importante para la Argentina, fue uno de los que puso el cuerpo en su lucha, y era un científico que fue, él antes de poner el cuerpo en esto, había sido presidente del CONICET. Él sabía perfectamente bien para dónde iba la ciencia. Recomiendo mucho la película que salió hace poquito sobre Andrés Carrasco, no sé si la vieron. Exacto. A quienes, Sí, sí. nos estén mirando, yo sé que vos seguro la viste, pero quienes Sí, nos yo estén estoy en una mirando es... partecita de la película. Ah, Sí, yo me hice muy amigo de Andrés porque, bueno, hemos compartido muchas charlas durante todo el país, y hay un informe muy interesante en Científicos de Industria Argentina, que es un programa que dirige Adrián Paenza, en el cual a mí me invitaron, y lo habían invitado a él también. Está en YouTube si lo quieren ver, es muy interesante. Y nosotros, todo lo que yo presenté en la charla de Sumar, ya lo habíamos dicho en el año 2010. Y lo veníamos advirtiendo, y específicamente yo me acuerdo que en un momento Adrián Paenza nos pregunta si todo lo que nosotros decíamos
y estábamos mostrando si podíamos estar equivocados. Eso fue lo que nos preguntó. Entonces yo le dije, yo veo la realidad, o sea, yo veo la realidad en el terreno. A lo cual Andrés le dice, lo que Horacio está viendo es justamente el indicio de que algo está ocurriendo en los territorios. Porque algo sí es. Si vos ves fuego en un lugar, no va a ir a buscar un científico para que apague el fuego. Primero tenés que apagar el fuego y después tenés que ver para dónde va el tema. Acá hay alguien que nos está apagando los incendios, decía Andrés, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo de que hay un montón de cosas que están, hace mucho, están muy mal en la Argentina. Hay muy poca gente que habla de estas cosas, porque hablar no es gratuito, y yo lo viví en carne propia. He tenido muchísimos problemas dentro del sistema de investigación por hablar de estas cosas, pero yo no, en realidad no tengo nada que perder, ¿no? A esta altura no tengo nada que perder. Hice mi carrera, que me parece que fue una carrera digna, y quiero que así siga siendo, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno advierte estas cosas, yo creo que un intelectual no puede hacer caso omiso a la realidad que le toca vivir. Uno tiene que interpretar la problemática que está viviendo en su territorio y en el momento que le toca vivir. Y estas cosas hacen de que uno pueda cultivar su pensamiento crítico, porque de eso se trata. Porque si uno no puede tener un pensamiento crítico y pasárselo a sus alumnos, yo soy docente universitario también, siempre les digo eso, no me crean a mí, vayan y lean lo que hay en la literatura, que en general siempre hay dos bibliotecas, una que está a favor y otra que está en contra de las cosas. Entonces, muchas veces vos vas a decir, sí, bueno, pero resulta que el glifosato no hace nada, porque acá te dicen que podés tomar un vaso de agua y un vaso de glifosato y es lo mismo. Bueno, hay que ver quién lo dice y quién paga esas investigaciones, porque eso también está. Todas esas cosas, yo creo que la gente que está en ciencia, por eso vuelvo a recalcar el tremendo valor que tienen los científicos, y a lo que logró cultivar Andrés, que se llama, hay todo un movimiento en Latinoamérica que se llama ciencia digna. La ciencia digna es justamente lo que se considera de que hay científicos que, cuando a vos te dicen que la ciencia es neutral, eso es mentira. La ciencia nunca es neutral. O sea, vos tenés una serie de mecanismos por los cuales vos podés llevar a cabo un objetivo, y después vos estableces tus conclusiones, pero el científico siempre tiene un objetivo hacia dónde va, y en muchos casos ese objetivo puede ser hasta económico. Entonces, la cuestión es que vos tengas la suficiente integridad ética como para decir, yo estoy investigando esto y estoy haciendo estos hallazgos y lo pongo al servicio de la comunidad, que fue la que en mi caso pagó mis estudios en forma gratuita. Yo estudié en una universidad pública. Por lo tanto, le debo a la sociedad ese compromiso ético para poder darle algún servicio de conocimiento, aunque sea para poder sacar ese velo de incredulidad que hay en muchas cosas, en muchas cuestiones, ¿no? Y vaya que lo estás haciendo, Horacio, con todo este trabajo de ahora. Bueno, la verdad me quedaría conversando contigo 2 horas más, porque siempre uno va tirando un hilito contigo y vamos Sí, abriendo sí, mundos. Por hoy te voy a hacer una última pregunta antes sí. de cerrar esta conversación. Mi pregunta tiene que ver con estos 3 meses, estos más de 100 días que venimos transitando con la pandemia, y si hay algo de todo este tiempo que vos querrías que se conserve. Digamos, estamos todos esperando que esto se termine y que todo, entre comillas, vuelva. La pregunta es si algo de lo que transitaste en estos 3, 4 meses te gustaría que se quede, que haya llegado para quedarse. Sí, lo que me gustaría que se quede es la inversión que están haciendo en ciencia ahora, porque todo lo que yo hace 10 años estoy pidiendo salió en un mes. En un mes yo conseguí presupuesto de todo lo que pedí. Justamente porque se dieron cuenta de que no existe otra manera de que se pueda abordar esta problemática que no sea
una cuestión técnica. O sea, acá hay un problema que es muy difícil de resolver, en el cual hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucha gente preparada y hay que tener una fuerte inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque se requiere que vos hagas un seguimiento del virus y para ver cómo circula el virus tenés que tener poblaciones enteras estudiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que tener un ejército de biólogos moleculares armados. Esos biólogos moleculares tienen que estar en diferentes zonas geográficas para que vos puedas ir testeando cómo se va moviendo el virus en los territorios. Porque en realidad lo que importa acá no es específicamente cómo le dio al señor Pablo el test de PCR. Es qué pasa en el barrio de Pablo, hacia dónde está yendo el virus, cuántos infectados más hay en eso, porque en realidad lo que se necesita es información poblacional para ver qué hacemos con este clúster, si lo dejamos acá aislado o realmente ya no hay posibilidad de que disemine el virus. Todo eso es información científica. Como se dieron cuenta los gobiernos una vez que se le quemaron los papeles, se dieron cuenta de que esto no se puede manipular. La pandemia te lleva puesto en 2 días. Entonces, las cifras oficiales que por ahí los gobiernos ponen, nosotros estamos luchando contra el virus del SIDA, o estamos luchando y estamos haciendo tantos hospitales y el relato se cae absolutamente cuando pasa una cosa así. La realidad te lleva puesta en 2 días. Entonces ellos se dieron cuenta de que la única manera es decir, bueno, busquemos a la gente que sabe, pongámosle los recursos y metámosle para adelante. En mi caso, yo creo que rápidamente salieron a buscar ayuda, pero hay muchos casos en los cuales lo hacen muy tarde a eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo quiero que quede? Es la inversión en ciencia que están haciendo en estos últimos 2 meses. En estos últimos 2 meses, todo lo que yo pedí para equipar el laboratorio de insumos y todo, me lo dieron. Y no solo del gobierno, sino también de algunas instituciones de afuera, me han llamado del exterior, porque saben, ven las noticias y dicen, bueno, Argentina lo está manejando, más o menos está saliendo como puede, pero hay zonas, hay lugares, Buenos Aires, Chaco, que están incendiados. Entonces, bueno, ¿qué necesita el Chaco? Me encantaría que eso siga. Y que no nos manden más a lavar los platos, ¿no? Sino que sepan de que para estas situaciones hay que tener gente preparada. Un científico no se prepara en 3 meses. Yo después de que me recibí seguí estudiando durante 30 años y mi doctorado lo hice después de los 20 años. O sea, se necesita gente que ame la ciencia. Horacio, mil gracias una vez más. Para quienes no vieron su charla en Vamos a Sumar, entren a www.vamosasumar.org y busquen la charla de Horacio Lucero, que completa en gran medida la conversación que tuvimos recién. Vamos a Sumar cumple 5 años. Esta iniciativa fundada por Techo y por Familia Arcomat, y quienes quieran ser oradores o oradoras de nuestros futuros eventos, que veremos en qué formato los hacemos, sepan que estamos empezando a recibir las postulaciones y en breve tendremos novedades al respecto. Así que, Horacio, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. ¿Cómo no? Estamos a disposición cuando quieras, Pablo. Espero que sean condiciones un poquito menos estresantes. Dale, y mucha fuerza ahí en el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Pablo. Saludos para todos. Hasta luego.